Señor Marcos, yo después de escuchar sus vagas respuestas, intentos de maquillar los datos, tengo más claro aún que los presupuestos de su consejería no darán nuevamente solución alguna al medio rural. Al contrario, lo que Asturias necesita, lo que el medio rural necesita, son gestores, buenos gestores. Y tanto el partido que usted representa, el PSOE, como usted mismo, en gestión suspenden, y no porque lo diga yo, sino porque los datos hablan por sí solos. Venden que apoyan al medio rural y que es una de sus prioridades. En cambio, la Consejería de Medio Rural supone solo un 4% del presupuesto general. Venden que apoyan al medio rural y que es una de sus prioridades, pero año tras año volvemos a encontrarnos con la baja ejecución presupuestaria. Y esto demuestra su escasa o nula capacidad de gestión. No sé si por falta de interés, por falta de motivación o simplemente porque es la seña de identidad de las políticas socialistas. En los 2 últimos años hemos perdido casi 50 millones de euros en ayudas o fondos europeos. ¿Se da cuenta de que a los gastos de los presupuestos hay que sumarle lo que nos cuesta su incompetencia? ¿Usted se da cuenta de que el medio rural, el sector primario, está pasando por una crisis sin precedentes, una crisis que ha ido aumentando al ir encadenando un problema tras otro, mientras el Gobierno no da solución ninguna? Dicen que crean dos nuevas líneas de ayudas a los ganaderos por lengua azul y enfermedad de la cabaña ganadera, pero han quitado las líneas de ayudas por la guerra de Ucrania y por la sequía. Antes decía usted que había sido Asturias la única comunidad que había dado una ayuda a la sequía. Deje de mentir, deje de engañar, deje de manipular o deje de estar asistido por quien le asesora porque le asesora mal. Sequía, Castilla y León abona 34 millones de euros en ayudas. 15 de noviembre del 2023. Son los presupuestos más altos de la historia, son los mejores presupuestos, los presupuestos que Asturias necesita, los presupuestos para la década del cambio. Pero ¿qué cambios si hacen exactamente siempre lo mismo? ¿Qué es lo único que saben hacer? Vender humo. Y como sigan con las mismas políticas, con los mismos presupuestos, las zonas rurales tendrán como únicos pobladores a la fauna silvestre, a la fauna que ustedes sí defienden.